Buenos días. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Vivimos el 11 de agosto, 2 días después de la medalla de oro de Marilady Paulino, que ha sido toda una sensación y un regocijo nacional. Pero hoy yo quiero hablarle de un tema, o más bien desempolvar un tema que de alguna manera vale la pena refrescarlo. A propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de liberar a los últimos dos señalados e involucrados en uno de los casos más grandes del mundo y el caso más grande de Latinoamérica de corrupción de toda la historia, el caso de Brecht. El caso de Brecht talla en el 2016 una empresa global que tiene subsidiaria en 27 países distintos y de manera muy especial en América Latina. Este caso tiene una connotación mayor porque involucra al sector privado y a los diferentes gobiernos o estados que se juxtaponían, se juntaban para realizar de alguna manera actuaciones dolosas y fraudulentas que despojaban a esos pueblos y países de grandes recursos mediante un mecanismo denominado soborno estructurado. Pero recuerden que llegamos cada domingo gracias a Francia A. Balbao, Francia Brick, ella es mortgage banker, Francia A. Brick, mortgage banker, especialista en hipotecas. Llámela al 718-344-0819, una estrella en cualquier estado de la Unión Americana. El caso estalla en el 2016. Estremece el mundo y América Latina. Y inmediatamente se produce una conmoción política y económica alrededor de esta multinacional de la construcción con un gran prestigio y con una historia de bastante calidad en sus obras. Ya estaba instalada en la República Dominicana desde el principio del año 2000, 2002, 2003 y había hecho los primeros amagos finalizando los años 90 en la República Dominicana. Ahora bien, Odebrecht en América Latina utiliza el mecanismo de sobornos estructurados, es decir, un mecanismo que envuelve a los gobiernos y a las empresas privadas donde se paga soborno para ganar todas las obras y también aumentarle hasta un 23-25%, según dijo la misma empresa, no yo, al costo y de esa manera sobrevaluar las obras y ganar dos veces. Ganaban los concursos y ganaban con el aumento desproporcionado que se hacía sobre el 20% al costo real de las obras. Los países donde se pagaron los sobornos fueron Angola y Mozambique, fuera del continente americano. En Argentina se pagaron 35 millones de dólares. En Colombia 11 millones de dólares. En Ecuador 33.5 millones de dólares. En Guatemala 18 millones de dólares. En México 10.5 millones de dólares. En Panamá 59 millones de dólares. En Perú 29 millones de dólares. Y los países donde se pagó el monto más elevado de forma ilícita, ilegal, fueron Venezuela 98 millones de dólares y en segundo lugar en todo el mundo, República Dominicana, 92 millones de dólares. En Estados Unidos la defraudación generó, siendo una empresa que cotizaba en la bolsa de valores y competía con empresas norteamericanas, obligó a que la justicia federal norteamericana le impusiera un pago en calidad de multa de 2.600 millones de dólares. Ese pago que debió de pagarle a Estados Unidos quebró la empresa en términos llanos, es decir, la defraudó, la vació de dinero. Eso ocurrió el 17 de abril del año 2017, es decir, un año después de explotar el escándalo. ¿Por qué la justicia federal llegó a ese acuerdo? Bueno, él le estaba pidiendo el doble, estaba pidiendo, eran más de 5.500 millones de dólares, pero llegaron a un acuerdo y solo pagaron 2.600 millones. En la mayoría de los países trataron de llegar a acuerdos para pagar, incluyendo la República Dominicana, que la ley antisoborno establecía que debía ser el doble de lo sobornado, es decir, de los 92 millones. Ahora quiero decirle en menos de 10 minutos qué pasó en nuestro país. En la República Dominicana, esto es bueno recordarlo y desempolvarlo, no solo se pagó el monto más alto después de Venezuela, 92 millones,
sino que involucró congresistas, empresas privadas consorciadas y políticos. Pero eso no queda ahí. En nuestro país la empresa mudó en el año 2013-14 su departamento estructurado de soborno, que era el mecanismo ilegal subterráneo que se utilizaba. ¿Cómo lo mudó? Mudó a la República Dominicana, todas sus oficinas, cuando se sintió que podía ser perseguida. Estaba en Miami, estuvo en Brasil y prefirió la República Dominicana. ¿Por qué? Vayan ustedes a pensar por qué. Al mudar el departamento estructurado de soborno a nuestro país, desde aquí operaba el mecanismo. Es decir, los sobornos que se pagaban en la región a las empresas privadas, a los políticos y a los gobiernos, o representantes de los gobiernos, se hacía desde la República Dominicana. Es decir, que nuestro caso fue peor todavía, porque nos escogió como un centro de operaciones mafiosas en un paraíso de actos ilícitos y de impunidad. Este viernes 9, la Suprema Corte de Justicia absolvió por completo a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, que eran los dos últimos encartados y justiciables por el caso Odebrecht. No solo lo absuelve y lo libera de todo, sino que además dispone que se le devuelvan todos sus bienes, yates, villas, casas, cuentas y cualquier otra obstrucción u oposición que tengan en entidades financieras, bancarias o de cualquier otra índole. Es decir, lo libera de todo y le devuelve todo. Esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, que había estado apoderada de un recurso de casación por el Ministerio Público, porque antes, en el año 2023, la sentencia 50201 lo había condenado a 8 y 6 años al señor Rondón y al señor Díaz Rúa. Ahora en la Suprema Corte de Justicia le descargan por completo. ¿Por qué no hubo justicia ni condenado en la República Dominicana? Y voy a usar el método mayéutico de preguntarme y responderme preguntándome. ¿Por qué no hubo condenado? ¿Por qué hay condenado en México, en Panamá, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Argentina y otros países? Y Guatemala. Pero ¿por qué en República Dominicana, siendo el país donde se pagó la mayor cantidad después de Venezuela y donde operaba el centro estructurado de soborno, es decir, mafioso, por qué no hay un solo condenado? Yo no le voy a responder a ustedes. Piensen ustedes mismos y hagan la reflexión. ¿Por qué nadie está en la reja, tras la reja? ¿Por qué no hay ninguna empresa privada señalada, involucrada, acusada? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el expediente? Porque en aquella ocasión, cuando era jueza, la magistrada Miriam Germán dijo que el expediente estaba flojo y que carecía de fuerza probatoria para mantener una acusación real. ¿Qué ocurrió? ¿Quién era el procurador de entonces? Jan Alain Rodríguez. ¿Quién manejó el caso? Jan Alain Rodríguez. ¿Por qué se basó en delaciones premiadas que operan en Brasil, pero aquí no tienen asiento legal, probatorio, propiamente? ¿Por qué no se investigó a los funcionarios y se dejaron ir a los funcionarios de Odebrecht? ¿Por qué todos salieron por el aeropuerto y se fueron? ¿Por qué no se auditaron las empresas y las obras más grandes y la más importante, incluyendo Punta Catalina? ¿Por qué nadie pagó en la República Dominicana, penalmente hablando, por el caso de Odebrecht? ¿Y por qué estas dos últimas personas fueron liberadas completamente de todo? Un jurista que lo defienda diría porque no hubo prueba para acreditar el caso y no fueron suficientes, solventes, para mantener la acusación y por lo tanto los jueces actuaron en una decisión correcta. ¿Por qué no hubo prueba entonces? ¿Quién debió de buscar la prueba? Garantizar la prueba, mantener las pruebas. ¿Y por qué los jueces fueron tan garantistas con esta empresa que admitió ella y dijo pagué tanto? Y señaló a quién. Con unos codinomes que daba. ¿Por qué no se averiguaron y se publicaron los codinomes, es decir, los alias? En fin, ¿por qué tanto por qué? Sin respuesta.
Piénselo usted mismo y reflexione, porque fuimos y seguimos siendo un paraíso de impunidad. De impunidad. ¿Por qué? Piénselo usted mismo. Porque cuando la política se mete por la puerta de los tribunales, la justicia sale corriendo por la ventana. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el Café con Nieves. Gracias, Francia Balbao, Francia A. Brick Mortgage Banker, experta en el área hipotecaria. Llámela para su préstamo hipotecario al 718-344-0819. Francia es una estrella en cualquier estado de la Unión.